Buenas noches con todos. Esta noche vamos a tener una muy linda conferencia. Les doy la bienvenida a todos a nombre de la Logia HPB de la Sociedad Teosófica en Perú. Encantada de recibirlos para esta conferencia pública correspondiente al mes de noviembre, que nos la brindará nuestro querido hermano Tomás Barriga. Él es licenciado en Comunicación Social, catedrático universitario, lingüista, poeta. Desde muy joven pertenece a la Sociedad Teosófica, un gran versado en temas filosóficos y esotéricos. Y esta noche nos brinda una conferencia titulada ¿Qué es la realidad?, que creo que es un tema que interesará a todos y espero que sea de mucho provecho para todos nosotros. Adelante, Tomás. Buenas noches a todos los presentes. Y sí, el tema es un tema interesante. Sin embargo, pareciera en una primera vista que fuera obvio, ¿no? O sea, es más, hasta sin sentido, ¿no? ¿Qué es la realidad? Para muchas personas parecería una pregunta ociosa, ¿no? La realidad es lo que percibimos como realidad, ¿no? Lo que está a nuestro alrededor, el mundo, el universo. Sin embargo, esta visión que quiero compartirles hoy, que tiene que ver con aspectos científicos, también aspectos religiosos, ¿no? Y también aspectos teosóficos, quiere hacer una aproximación acerca de lo que es la realidad. Y por lo tanto, lo que importa, ¿no? O sea, lo que no es real no tiene ninguna importancia. En teoría, solo tendría importancia lo que es real, lo que verdaderamente existe y tiene valor. Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos analizando, digamos, lo que es la realidad en un sentido común y amplio. Nosotros consideramos que lo que vemos es real. Es más, hay un refrán famoso que hasta no ver, no creer, ¿no? Porque solo lo que vemos podemos percibirlo como real. Sin embargo, la realidad tiene sus características extrañas, ¿no? La luz, por ejemplo, tiene una velocidad determinada. Eso quiere decir que, por ejemplo, desde el Sol, la luz demora, por la distancia y la velocidad de la luz propia, unos 8 minutos para llegar a la Tierra. Si en estos momentos el Sol explotara, dentro de 8 minutos recién nos daríamos cuenta. La pregunta es, ¿vemos lo real o estamos viendo el pasado? Esto que tiene que ver con el Sol se magnifica si comparamos a una estrella mucho más lejana, ¿no? La estrella Alfa Centauro se encuentra 4 años luz, es decir, si explotara, en 4 años recién veríamos su explosión, porque la luz demora eso en llegar. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Lo que vemos? Allí tenemos una primera pregunta, ¿no? Otro dato que también tiene que ver con lo que consideramos real es que nosotros consideramos que la materia, las cosas materiales que podemos tocar y agarrar, siempre tienen una longitud. Podemos acortarla, podemos achicarla, pero si nadie hace nada, tiene una longitud. Sin embargo, Einstein demostró que el movimiento a grandes velocidades alarga los objetos. Un avión, un transbordador, a velocidades cercanas a las de la luz, sería 3 o 4 veces más largo que en estado de reposo. Entonces, ¿se alargó? No, en realidad no se alargó. Pero a ciertas velocidades, la longitud de la materia se modifica, por lo menos ante los ojos del observador, que es quien determina que es real o no. Todos estos en realidad, más que respuestas, son preguntas, con el intento de llegar al centro del tema. Así como en la física einsteiniana existen estas contradicciones o paradojas, a nivel cuántico, a nivel de la física cuántica, ustedes saben que existen dos grandes teorías de la física, pues, ¿no? Una es la física newtoniana, que aprendemos todos en el colegio, las leyes de Newton, con su, digamos, con lo que la completa, digamos, que es la teoría de la relatividad fuera del planeta y sin gravedad. Y en el otro lado tenemos la física cuántica, que es otra física que trabaja a un nivel de sus partículas y en un mundo muy pequeño, ¿no? Que pareciera de ciencia ficción, pero que es real, la ciencia lo ha comprobado. Ambas teorías se contradicen en sus principios, y sin embargo, ambas teorías son demostrables experimentalmente. Es la gran paradoja de la física, que es la ciencia más sólida que tenemos.
es tratar de encontrar una teoría unificada que unifique pues estas dos posiciones contrarias demostrables y teóricamente reales. En la cuántica existe la gran paradoja entre las partículas y ondas. ¿Qué cosa es una partícula? Algo que tiene un lugar, que tiene una masa, que es físico. Y se dice que el universo, la materia, está compuesta de partículas. Y cuando no hay partículas, por ejemplo, en estos momentos, el sonido viaja a través de las partículas del aire en ondas, ¿no? Como una reacción en cadena. Y en teoría, desde el punto de vista físico, una cosa es partícula sólida y otra cosa es onda, que no es material, sino que es una perturbación, un movimiento. Y sin embargo, a nivel de la física cuántica, cuando se ven las micropartículas, no hay diferencia. O sea, si yo lo observo, es partícula algo, y si yo la observo en otro momento, es onda. O que a veces, bajo ciertas condiciones, las partículas funcionan como ondas y las ondas como partículas. O sea, son físicas. En otras palabras, para decirlo en lenguaje no científico, cuando se investiga la realidad a un nivel muy pequeño, las cosas son y no son a la vez. Están en un lugar y no están en ese lugar a la vez. Lo cual pues es una paradoja, parece un absurdo. Y sin embargo a eso han llegado los físicos. Cuando Einstein planteó la teoría de la relatividad a comienzos del siglo XX, en sí la gran revolución para entender el universo fue que tradicionalmente para nosotros el espacio, el lugar es una cosa y el tiempo es otra cosa. O sea, nosotros no mezclamos espacio con tiempo. Y en la física clásica, nosotros es más, operacionamos, ¿no? Espacio es igual a velocidad por tiempo, en fin. Hacemos nuestras formulitas porque espacio y tiempo no son lo mismo. Sin embargo, la gran revolución y el gran aporte de Einstein a la ciencia física es precisamente la afirmación de que el tiempo y el espacio, o el espacio-tiempo, como él le llamaba, son una sola cosa. Ya por ahí nuestra forma de entender el mundo como que el espacio y el tiempo son lo mismo. Sí, el espacio y el tiempo son lo mismo dentro de la teoría de Einstein. Entonces, en este mundo de científicos, en este mundo de teorías, donde la gran fórmula de Einstein nos dice que todo es energía o todo es masa, fundamentalmente, Einstein decía que tiempo y espacio son solo palabras que usamos para describir nuestra percepción, pero que en realidad son una sola cosa. Como la percibimos fuera de nosotros, le llamamos y la separamos, porque la percibimos diferente. El tiempo lo percibimos diferente y el espacio lo percibimos diferente. Entonces, para nosotros son dos cosas separadas. Pero el problema no está en el espacio-tiempo, según Einstein, el problema está en nuestra percepción. Pasa algo como esto. Creo que un ejemplo podría servirnos, ¿no? Para salir un poco de estos territorios algo abstrusos de la ciencia. Cuando yo digo la palabra árbol, ustedes inmediatamente se acuerdan de un árbol e inmediatamente ven la palabra árbol. O sea, ven el signo y ven la imagen, juntas, ¿no? O una después de la otra. Cuando yo pronuncio árbol, ustedes inmediatamente ven el dibujito A-R-B-O-L en su mente e inmediatamente ven un árbol, el árbol que ustedes les guste o quieran o conozcan. Sin embargo, ambas cosas son totalmente distintas. La imagen la percibimos a través de la vista, es una imagen que hemos experimentado, y la palabra es un signo que hemos aprendido a darle un significado. Son cosas distintas y que sin embargo las percibimos como una, ¿no? Entonces, allí igual, la percepción es la que juega un papel importante en cómo vemos el mundo. Si llegamos a la idea de repente más directa de lo que es la percepción. Un último dato científico es que se sabe que los átomos que conforman toda la materia existente en el universo están casi todos vacíos. O sea, un átomo está vacío. Y si un átomo está vacío, ¿cómo es que la materia es sólida? Más o menos para que se hagan una idea. Un núcleo, el núcleo de un átomo, de cualquier átomo, el núcleo es unas 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí. Y sin embargo, allí está toda la masa del átomo. Para que se hagan una idea, es simbólica, ¿no? Analógica. Si un átomo fuera un estadio de fútbol, toda su masa estaría en la cabeza de un alfiler
en el medio del campo de juego, ahora que estamos en épocas de mundial. Entonces ponemos un alfiler, la cabecita de ese alfiler en el centro del campo de fútbol, de un estadio, es el núcleo del átomo, y ahí está toda la masa del átomo. Los electrones del átomo, con carga positiva o negativa, estarían dando vuelta en las canchas atléticas alrededor de la cancha. Estarían allí dando vuelta. Entonces la pregunta, todo lo demás es vacío. ¿Cómo es que si la ciencia percibe o se da cuenta o descubre que un átomo es básicamente vacío, la materia es sólida? ¿O es que no es sólida? Bien. El punto central es nuestra percepción. Nosotros vemos el mundo a partir de los sentidos con los cuales lo percibimos. Sin embargo, nuestros sentidos son limitados. No vemos todo lo que existe. Es más, no vemos las cosas tal como son, sino las ilusiones ópticas no existirían. El aire no lo vemos, sabemos que existe, lo respiramos, pero no lo vemos. El gusto es limitado para percibir algunas características de los objetos, pero nada más. No olemos todos los olores que hay a nuestro alrededor, solo algunos. No oímos toda la variedad enorme de sonidos y vibraciones de sonido que existe en el universo, solo un pedacito de 0 a 100 decibeles, y esto es, ¿no? Menos de 16 o 20 hasta 80 decibeles. El resto de vibraciones de sonido del universo no las percibimos, no existen para nosotros. Hay algunos animales que tienen mejor oído que nosotros, perciben cosas o oyen cosas que nosotros. Si nuestros sentidos, que es la forma como percibimos el mundo, no son confiables, ¿hasta qué punto podemos afirmar que percibimos la realidad? ¿Cómo podemos afianzarnos o agarrarnos a algo real? Esa fue la gran pregunta que se hizo René Descartes, o René Descartes, cuando propuso la frase, ¿no? Cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, o pienso, por lo tanto, existo. Porque en el discurso del método, Descartes lo que planteó fue precisamente eso. Yo no puedo saber que algo es real porque lo miro, porque lo toco, porque lo huelo, porque mis sentidos no son confiables, me engañan. A veces yo siento un olor y digo, huele a papas fritas, y no están friendo papas. Es mi cerebro el que ha creado ese olor, a partir de un olor a papel quemado. Mi cerebro, que percibe o que utiliza los sentidos como herramientas de información, me engaña. Entonces Descartes decía, yo no puedo estar seguro de nada. Pero de algo sí puedo estar seguro. De que estoy preguntándome, de que estoy pensando, de que estoy dudando. Y a partir de allí elabora toda su filosofía centrada en la duda metodológica, ¿no? Y elabora esa frase que es muy común y muy conocida, ¿no? Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Miren desde qué épocas ya esta duda por los objetos de la percepción, pero es mucho más antiguo en realidad. Para jugar un poco con esto, algunas imágenes conocidas seguramente por todos, para ver empíricamente cómo los sentidos nos engañan. Esta es una frase que se usa mucho. Nuestro cerebro modifica las cosas que vemos para poder entenderlas. Por ejemplo, esta imagen, que tiene un horizonte y que tiene acá juegos de sombras claras y oscuras, le hace creer a nuestro cerebro que el color de arriba es diferente al color de abajo. Nos damos cuenta, con toda claridad, que el color de abajo es claro y el color de arriba es oscuro. Pero si yo tapo la línea central, en realidad nos damos cuenta que ambos colores son iguales. No he modificado la imagen es la misma. Miren la de abajo, por ejemplo, sigue estando del mismo color. Miren la de arriba, sigue estando del mismo color. ¿Por qué lo percibimos como dos colores? Es que nuestro cerebro ve más, nuestros ojos ven colores, pero nuestro cerebro ve mucho más y percibe mucho más. Percibe sombras, percibe perspectiva, percibe luz, así no la haya. Y entonces sobre eso elabora una realidad. La realidad es elaborada, la realidad que percibimos es elaborada realmente dentro de nuestro cerebro. Y se construye precisamente a partir de la información que le envían nuestros sentidos, que ya sabemos que no es confiable. Entonces una primera pregunta que surgirá acá es, bueno, si la realidad
no la podemos percibir como en sentidos no son confiables. Entonces, ¿a qué cosa podemos llamarle realidad? Por ejemplo, si todos vemos esta imagen y miramos al centro y luego movemos nuestra vista, vamos a sentir que la imagen se mueve. Porque es una ilusión óptica. ¿Qué es una ilusión óptica? Engañar al cerebro, hacerle creer que algo está sucediendo que no está sucediendo. Pero en la realidad eso no debería pasar, ¿no? En todo, en realidad, nuestro cerebro construye una realidad. Una realidad que no es la que está afuera, sino la que está adentro. Acá me detengo en algo que me parece a mí por lo menos interesante. En estos momentos yo puedo mirar a mi entorno, ustedes también pueden hacerlo, y asumimos que todo lo que nos rodea es real. Lo podemos tocar, lo podemos sentir su sonido, podemos mirarlo, hasta podríamos probar su sabor u olerlo, y asumimos que es real. Pero esta imagen que yo veo a mi alrededor, no está a mi alrededor. ¿Por qué? Porque mis ojos son sensores de luz. Mis ojos han permitido que la luz que me circunda entre a través de la retina y en el cerebro se construye la imagen que yo veo afuera. Eso lo sabe la ciencia. Yo percibo olores, percibo vibraciones, partículas, a las que yo le llamo olores, y esas partículas son decodificadas en el cerebro, y entonces yo digo, pues huele a incienso o huele a madera. Los oídos solamente captan vibraciones. Esas vibraciones, más esa luz, más ese olor, más todo lo demás que perciben mis sentidos, hacen que dentro de mi mente se construya lo que yo veo afuera. Eso nos genera una primera conclusión, que no nos dice qué es la realidad, pero por lo menos nuestra realidad. Nosotros no percibimos el mundo como es el mundo. Nosotros percibimos el mundo conforme a lo que tenemos dentro, porque lo percibimos dentro, no lo percibimos fuera. Esa es una ilusión. Un ejemplo más, igual, esta es una imagen que si ustedes la miran de lado a lado, pues pareciera que se mueve, pero no se mueve, pero ese es un engaño al cerebro. Cabría una pregunta, ¿no? A ver, ya me he ido por un lado extraño. No podemos percibir la realidad tal como es. La ciencia nos dice que la realidad es algo incomprensible, contradictorio, paradójico. Entonces dudamos, como un filósofo medieval, ¿estamos aquí realmente? Esto ha sido objeto de películas, de historias, de novelas innumerables, ¿no? Este juego de la realidad. Desde Matrix o Matrix hasta muchas otras, ¿no? Donde yo estoy dentro de un juego, ¿no? Y creo que estoy existiendo, pero en realidad todo es un software, ¿no? O cosas parecidas. Esa pregunta es una pregunta existencial. ¿Qué es real? ¿Qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? De esta pregunta surgen muchas otras. A ver, ¿qué nos dice la religión? La tradición religiosa nos ha dicho a través de miles de años, en diferentes pueblos, en diferentes épocas, y a través de diferentes líderes espirituales, cada uno fundador o reformador de alguna religión, nos ha dicho que existe otra vida, existe otra vida. De alguna manera las religiones se han construido en su momento para decirnos que hay algo más que lo material. Lo material lo podemos ver, el árbol lo podemos ver, la montaña la podemos subir, pero para explicar lo que está más allá de nuestro entendimiento, el ser humano ha creado una forma de entender esa realidad. Y esa forma, en diferente, mayor o menor medida, se le llama, o le hemos llamado religión. Pues bien, todas nos dicen que hay una realidad más allá, ¿no? Una realidad que en realidad, va a parecer redundancia lo que digo, pero que en realidad es la verdadera realidad, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, el cristianismo es que lo real está en el mundo, en el reino de los cielos, ¿no? Que este mundo es un valle de lágrimas y que acabará. Curiosamente, también dice eso el hinduismo, por ejemplo, o el budismo, con otras palabras, con otras historias. Pero siempre hay la idea de que hay otro lugar, un lugar que físicamente no podemos percibir, pero que existe, ¿no? Y que normalmente se relaciona con lo que va, o con lo que vemos, o con lo que podremos experimentar luego de la muerte, o antes del nacimiento.
En el cristianismo se le llamó pues reino de los cielos, ¿no? Ese reino de los cielos donde está el Padre y al cual todos iremos alguna vez. En el hinduismo, no ahondo demasiado en el cristianismo porque es una religión que conocemos bastante bien en nuestro país, ¿no? En nuestro país es predominantemente cristiano, en sus diferentes, católico y otras religiones. Pero en el hinduismo, por ejemplo, existe la misma idea, ¿no? Existe la idea de que este universo y esto que consideramos real es Maya. ¿Y qué es Maya? Maya se traduce como ilusión, pero en los Puranas, en el hinduismo, Maya es una diosa. Su padre es Amrita, la mentira, y su hijo es Mrityu, la muerte. Y esta ilusión, esta Maya, que se le da culto en diferentes grupos religiosos de la India, se le conoce como madre de la creación, tejedora de la red de vida, madre de la naturaleza, madre de los dioses secundarios, universo material, ¿no? También como ilusión. También se cree en ella en el Nepal, en el Tíbet, en los Himalayas. Ahora, ¿qué es esta diosa Maya? Ya no hablando en términos religiosos, sino en términos filosóficos. El hinduismo plantea que este universo físico que nosotros percibimos como real es Maya. Es Maya no porque no exista, ojo, porque ese es un error que muchas veces se comete, ¿no? Ah, Maya, entonces esto no existe. Lo único que existe es lo divino. Mi vida después de la muerte. No, no, no. Este mundo existe, pero es ilusión no porque no exista. Es ilusorio porque no lo vemos tal como es. Ya hemos visto nuestros problemas de percepción. Los seres humanos percibimos una versión muy limitada de la realidad. Entonces no vemos el mundo tal como es, no vemos el universo tal como, no vemos las cosas tal como son. Es por eso que este universo es Maya, ¿no? Porque vivimos en un mundo ilusorio. Al no ver el mundo tal como es, pues nos engañamos. Y eso es lo que normalmente en las religiones hinduistas se le llama, pues, la ignorancia, ¿no es cierto? Vivimos en la ignorancia. Lo que el budismo plantea es, la primera gran noble verdad del budismo es que vivimos en ignorancia. No conocemos la realidad tal como es. Y el objetivo final es iluminarnos, ¿no? Despertar para ver la realidad tal como es. Para ver a Maya cara a cara, ¿no? Y darnos cuenta de su ilusión. Yéndonos un poco más atrás, ¿no? En el mundo occidental, ya Platón, ¿no? 500 años antes de Cristo, en el mito de la caverna, nos plantea exactamente lo mismo. Nos plantea exactamente lo mismo que las películas futuristas que juegan con la realidad en la actualidad. El mito de la caverna nos cuenta, decía, ¿no? El universo, el mundo, decía Platón, es como una caverna oscura, ¿no? Con un gran fuego. Y la población, la gente, los seres humanos, estamos encadenados mirando el fondo de la caverna. ¿Qué refleja con el fuego? O digamos, claro, que refleja las sombras de algunos objetos que se ponen entre el fuego y el fondo, ¿no? Acá vemos el fondo, y acá vemos los objetos, y acá vemos el fuego. Cuando el fuego está prendido, hace sombra en el fondo de la caverna, y para los que están dentro de la caverna, solo ven esas imágenes. Y creen que esas imágenes son la realidad. Así vivimos, según Platón, los seres humanos, mirando sombras de la realidad, creyendo que estamos viendo directamente la realidad, pero encadenados por la ignorancia, que nos obliga a solo ver sombras en el fondo de la caverna, en la oscuridad en la que vivimos. Pero dice Platón, una persona, uno de estos seres humanos, si evoluciona lo suficiente, se da cuenta que está encadenado, se da cuenta que hay una prisión que lo obliga a estar en el fondo de la caverna. Y entonces decide liberarse, con mucho esfuerzo. Mientras los demás viven contentos y felices mirando el fondo de la caverna, las imágenes bonitas, este hombre que quiere liberarse logra romper sus cadenas. Se da la vuelta al muro, mira el fuego que genera la sombra. Se da cuenta de que hay una salida de la caverna. Y entonces sale a la puerta de la caverna y por primera vez ve el sol cara a cara.
Por primera vez ve la luz real. Por primera vez ve el mundo real. Y entonces se da cuenta que es maravilloso, que vive encerrado en una cueva. Y entonces, ¿cuál es su primer impulso como ser humano? Avisarles a todos. A decirles a todos lo que acaba de descubrir. Decirles a todos que viven en una mentira y que todos deben liberarse para encontrar la maravilla que él ha encontrado fuera de la caverna. Y entonces, en vez de irse y vivir la realidad, este hombre liberado regresa. Regresa a donde están todos y comienza a decirles, oigan, esto no es real. Este mundo no es real. El mundo que yo conozco es real. Y yo lo he visto. Síganme. Hay que liberarnos para todos poder disfrutar de esa realidad que es la verdadera. Y todos lo toman por loco y lo este mito nos plantea un poco este juego de las realidades de las que estamos hablando. Nos plantea un poco 500 años antes la propia vida de Cristo, ¿no? Que nos habla de un reino de los cielos y lo crucifican por ello, ¿no? O la de tantos otros líderes espirituales que han sido condenados y muertos también por proponer cosas que iban pues contra el statu quo, ¿no? Contra el orden organizado predominante en la época en la cual trajeron este conjunto de verdades. Pues bien, la religión entonces siempre nos ha dicho que la realidad no está acá, sino en otro lado. Regresando a los conceptos científicos, la física moderna, la cuántica de la cual ya hablamos, nos dice, por ejemplo, ¿no? Que suceden pues cosas extrañas en el mundo cuántico, en el mundo de las subpartículas, ¿no? Atómicas, de las micropartículas. Por ejemplo, este es un experimento interesante. En el CERN, en este laboratorio en realidad de micropartículas que está en Europa, en este acelerador de partículas, ¿no? Donde se hacen las investigaciones, donde se aceleran pues átomos o partículas subatómicas a gran velocidad para ver qué pasa, porque es un centro de experimentación de la materia en el CERN. Descubrieron algo interesante, ¿no? Se hace una micropartícula, que es la partícula más chiquitita que se ha podido individualizar y acelerar. Se llama hadrón, así le llaman. Se ha acelerado hadrones a gran velocidad, a la máxima velocidad que puedan, a las velocidades casi cercanas a las de la luz. Y se ha hecho chocar a una gran velocidad un hadrón contra otro hadrón. Vamos a suponer que un hadrón tiene de masa 1. Vamos a ponerle masa, tiene masa 1. Y lo han hecho chocar con otro hadrón que también tiene masa 1. A una velocidad enorme han hecho chocar las dos micropartículas y se han partido en pedacitos, en un montón de pedacitos. Pero cada pedacito tiene masa 1. ¿Cómo es posible? ¿No? Se jalan de los cabellos. ¿Cómo es posible que al dividir un hadrón, cada pedacito de hadrón tiene las características de un hadrón? Y entonces, por supuesto, eso nos plantea otra paradoja. Las subpartículas se llega a un momento en la materia en el cual la materia es destructible, pero es indestructible. Claro, la teoría es que es la demostración empírica de que la energía y la materia son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo explican que estos dos hadrones, al partirse en pedacitos, sigan teniendo la misma masa cada pedacito? Es que la energía del choque se convierte en materia. Esa es la explicación y la demostración de que la energía y la materia son lo mismo. Eso quiere decir que la luz y el metal son lo mismo, en diferentes grados, ¿no? Que el universo y la música, que el planeta y los sentimientos son de alguna manera, por supuesto, no se perciben como lo mismo,
pero son de alguna manera lo mismo. En ciencia física, actualmente, se maneja el principio de incertidumbre, ¿no? Que es, digamos, básicamente lo que quiere decir es que lo que pasa en la materia es impredecible. Y eso se plantea básicamente por lo que se ha descubierto en la cuántica. Es decir, que una partícula subatómica está si la vemos, pero si no la vemos, no está. Puede parecer una locura, ¿no? Pero quienes estén tomando, digamos, como locura lo que estoy diciendo, pues revisen un poquito de física y se van a dar cuenta de que eso es lo que está encontrando la física. Un electrón está en un lugar y de pronto desaparece y aparece en otro lugar. Es el famoso salto cuántico del cual hablan los físicos. O sea, es un salto cuántico porque no es que se mueva, no es que el electrón se mueve, no. Desaparece en un lugar y aparece en el otro, ¿no? Es el salto cuántico. Ni cambia de posición ni está en reposo. Está en un lugar, pero no está en ningún lugar. Entonces, para la ciencia, cada vez que se adentra, mientras más sabe y mientras más información acumula acerca de la materia, como que pareciera que la materia o el conocimiento de esta se le escapara a su entendimiento. También se sabe, y la ciencia de alguna manera lo ha demostrado, partiendo de este efecto que se le llama así, por una historia, efecto mariposa, pero que en realidad también consiste simplemente en la idea en que todo en el universo está relacionado. O sea, no hay nada que modifique algo que no modifique de alguna manera todo el universo. Todas las energías, el clima, la vegetación, los animales, los seres humanos, todo está íntimamente relacionado y entrelazado como una gran red. De ahí la idea de que el aleteo de una mariposa genere catástrofes en otro lado del mundo. ¿Eso es posible? Bueno, sí. ¿Por qué? Porque los pequeños hechos de nuestra realidad, pues modifican toda la realidad. ¿Se han pensado, por ejemplo, si el día en que su papá y su mamá se conocieron, no hubieran ido donde tenían que ir, ustedes no existirían? Una decisión tan simple, a veces, hoy decido ir a trabajar, hoy día decido faltar, puede cambiar toda mi vida, porque puedo conocer o no conocer, o dejar de conocer a alguien que será importante en el futuro. Esa es la idea del efecto mariposa, o sea, que cualquier cambio mínimo en la ecuación modifica todo el resultado de la ecuación. Eso también nos permite concluir algo, y es que todo está relacionado, que es lo que decían las religiones también antiguas. Todo está relacionado, por supuesto, desde el punto de vista teísta, porque todo es parte de Dios, todo es organizado por una mente, ¿no? Una mente cósmica, a la cual le llamamos pues Dios, ¿no? Lo que nosotros observamos no es la naturaleza misma, sino la naturaleza expuesta a nuestra percepción. Vemos una interpretación de la naturaleza. Si modificamos las características de observación, el objeto cambia, ¿no? Y eso es lo que demostró Heisenberg. Heisenberg es uno de los padres de la física cuántica junto con Schrödinger. Heisenberg demostró que si yo observo una circunstancia a un nivel de micropartículas, como funcionan las partículas, por ejemplo, de la luz, los fotones, si yo observo el experimento, funciona de una manera. Si no lo observo, funciona de otra. Porque el observador también es parte del sistema, ¿no? También es parte del universo donde está funcionando ese fenómeno e influye en el fenómeno. Entonces, confundimos nuestra representación de la realidad con la realidad misma. Esto que puede ser abstruso y medio físico para algunos, en realidad pasa hasta en nuestras relaciones emocionales. Cuando nosotros conocemos a alguien y esa persona nos agrada, como pareja, como amigos, nos agrada, nos cae bien, más aún si es como pareja o amigos, nosotros no vemos a la persona tal como es. No tenemos idea cómo es. Las relaciones de pareja normalmente fallan porque cuando conocemos a alguien que nos gusta, creamos una imagen en nuestra mente de cómo esa persona debería ser. O sea, no conocemos a la persona. La conocemos muy superficialmente. Y entonces creamos, así como hemos dicho, ¿no? De que yo miro el mundo y en realidad el mundo lo construyo dentro de mi cabeza a partir de lo que percibo con mis sentidos. Igual, cuando yo conozco a alguien, yo a esa persona no la conozco, yo no sé cómo piensa, yo no sé sus traumas, sus miedos, no los conozco. Yo me creo una imagen mental de esa persona. ¿Cómo creo que es? ¿Cómo debería ser?
Cuando me enamoro, cuando nos enamoramos de esa imagen, de cómo esa persona debería ser, de esa imagen que hemos construido en nuestra cabeza. Y entonces, ¿qué ocurre, no? Pasa lo que pasa siempre. Creo que no hay ninguna persona que no le haya pasado esto. Cuando algo de la realidad contradice, cuando algo de la realidad de esa persona contradice la imagen que yo me he creado de esa persona, me molesto. ¿Cómo es posible que esa persona, mi pareja, me diga esto? No puede ser. ¿Y por qué me indigno de algo que es, porque es la realidad? Porque no encaja con el modelo que yo me creé. Yo me he creado un modelo. Y las personas son como son, no como nosotros creemos que son. Las personas tenemos virtudes y tenemos defectos. Y tenemos cosas oscuras. Y tenemos cosas luminosas también. Y entonces, las relaciones suelen tener problemas cuando ambos han creado imágenes que no corresponden a la realidad. Y por lo tanto viene después el desengaño. Y luego viene también, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Él no era así, ella no era así. La lógica nos dice que uno ve el mundo con el tiempo, con mejor perspectiva de cómo es, ¿no? Al comienzo lo que hace es uno crear una imagen, que con el tiempo se va dando cuenta que no es la realidad, ¿no? La realidad y de alguna manera esto también nos deja una lección, ¿no? Entonces nos deja una lección de tratar de conocer a las personas, tratar de vivir nuestra vida, tratar de vivir nuestras experiencias, tratar de relacionarnos con los demás, tratando de observar la realidad, no como queremos que sea, ni como esperamos que sea, porque eso nos va a traer decepción y sufrimiento y frustración, sino viéndola como es y aceptándola como es. Eso es difícil. Pero bueno, sigamos con esto de la realidad, porque para nosotros nuestras relaciones también son realidad. Curiosamente en el CERN, en este laboratorio de acelerador de partículas, en la entrada del edificio principal del CERN, está esta estatua de Shiva, ¿no? Del dios creador, que según el hinduismo en su danza, crea el universo, ¿no? Y le da vida, y le da movimiento. Y este universo se encuentra en constante cambio. Los hindúes le llaman la danza de Shiva, que es el movimiento del universo. ¿Qué nos dice la teosofía? Esta pequeña charla se llama La realidad, una propuesta o una idea o fundamentos teosóficos, ¿no? Creo que todos tienen una idea de lo que la teosofía es. La teosofía es un conjunto de conocimientos, un conjunto de información, de ciencia, de religiones comparadas, de investigaciones que se han hecho los últimos 150 años al respecto de la realidad, precisamente, al respecto de lo importante, al respecto de lo que es la vida espiritual, al respecto de lo que es la respuesta a las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué sentido tiene la vida. Que son filosóficas, sí, pero también son religiosas y también son científicas. Una de las características de la teosofía es precisamente unificar estas tres cosas que parecen contradictorias. La teosofía unifica, ¿no? La visión religiosa, la visión filosófica y la visión científica. Por eso se dice que la teosofía es ecléctica. ¿Qué nos plantea la teosofía? Que sí, pues, efectivamente, nuestra mente crea una ilusión, ¿no? Una ilusión sustentada en la información que nos dan nuestros escasos sentidos. Un caracol, el que aparece aquí en el dibujito, ¿no? Se demora 3 segundos en percibir la luz. O sea, si un caracol está acá y yo prendo un foco a su lado, se va a demorar 3 segundos en darse cuenta. El problema no es que la velocidad sea más lenta o que la luz viaje más rápido o más lento. El problema es su percepción. Entonces, el universo es de una manera determinada, pero nuestra percepción está limitada. Y esa percepción limitada hace que veamos el mundo de una manera limitada también. El camino de la vida espiritual, el camino de las religiones, por ejemplo, el camino de la teosofía, el camino de la física, el camino de la ciencia, el camino de la filosofía, es ver la realidad tal como es, darnos cuenta de nuestras limitaciones y a partir de allí construir o conocer la realidad. En esa búsqueda estamos. Cuenta una historia zen al respecto. Cuenta que dos discípulos
de budismo zen y van caminando por la calle. Y de pronto ven una bandera ondeando. Y entonces uno de ellos dice, mira esa bandera cómo se mueve. Y el otro le dice, no, pero la bandera no se está moviendo, es el viento el que la mueve. No, pero la bandera se mueve. No, la bandera no se mueve, es el viento el que la mueve. Y comienzan a discutir si era la bandera que se mueve o el viento que la mueve. Y van donde el maestro. Y le cuentan, acá mi amigo dice que es la bandera la que se mueve, pero yo digo que es el viento el que se mueve. ¿Quién tiene la razón? Maestro. Y el maestro le dice, ni el viento se mueve, ni la bandera se mueve. Lo que se mueve es la conciencia. O sea, es tu percepción, es lo que tú te das cuenta, lo que genera esa ilusión de que algo se está moviendo. Entonces, ¿esto qué nos permite deducir? Que el mundo no lo percibimos tal como es, que el mundo existe, pero el cerebro realiza un proceso para entenderlo, ¿no es cierto? Todo es captado por el cerebro e interpretamos e imaginamos lo que consideramos que es la realidad. Ahora, ¿cómo podemos percibir algo más que eso? Tanto las religiones, acá lo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que el mundo no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Mahatma Gandhi decía algo así, ¿no? Decía dos cosas que tienen que ver con esta frase, ¿no? Uno, que vemos el mundo como somos. Si yo soy, no sé, pues, pesimista, todo está mal, pues, ¿no? Y si yo soy optimista, así no esté, todo está bien. El mundo es el mismo, pero mi percepción y por lo tanto mi procesamiento de la información hace que el mundo sea diferente para mí. Pero Gandhi va más allá y decía, cuando cambias tú, cambia el mundo. Y es que claro, si yo cambio, el mundo, mi mundo que me he creado a partir de mi propia percepción, cambia. Y yo voy a percibir que el mundo cambia. No porque el mundo cambia, sino porque el mundo yo no lo percibo tal como es, lo percibo como soy. No sé si me estoy enredando, pero creo que sí se entiende la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es real? El mundo es real, el universo es real, pero lo vemos de manera ilusoria. Entonces, es algo así como una proyección, ¿no es cierto? Es algo así como una proyección, como el mito de la caverna que planteaba Platón, ¿no? Y que nuestra vida, nuestra experiencia y nuestra conciencia percibe y le va dando significados. Teosóficamente, ¿qué planteamos? En nosotros existe algo que nosotros reconocemos como yo. O sea, yo me reconozco, me doy cuenta de mí mismo y me doy cuenta que estoy separado de los demás y de las cosas y de las personas. Ese yo, ¿de acuerdo? Tiene un nivel de conciencia. Llamarme como me llamo, estoy aquí, estoy viendo cosas, estoy hablando y yo me identifico con ese yo. Y ese yo es un yo separado. Entonces, todas las religiones nos plantean de que hay un Dios o muchos dioses, que en esencia son, digamos, la tejedura, ¿no? El fundamento, la base de la creación misma, o sea, de la existencia misma, ¿no? Y que eso es real, lo que se cree es real. Y que este mundo material es solamente un tránsito, un paso hacia la realidad. La filosofía también plantea que hay una realidad más allá de esta realidad, salvo la existencialista materialista que precisamente plantea lo contrario, ¿no? Es decir, que no hay nada y que este mundo no tiene sentido y que nada importa y que nada vale la pena, así que somos o algo así como un accidente del universo y desapareceremos y nuestra pretensión de que somos algo valioso, pues es absurdo. Por supuesto que hay filosofías que plantean eso también, pero son consideradas filosofías materialistas y que uno tiene todo el derecho de seguir si quiere. Pero entonces ninguna de esta conversación tendría sentido, ningún intento por descubrir la realidad en la ciencia, en la física, en la filosofía, tendría ningún sentido porque somos primates, accidentalmente pensamos y vamos a desaparecer pronto en el vasto universo. Si eso es así, cerremos el kiosco, vámonos, escondámonos debajo de la cama y vivamos los placeres del mundo y están perdiendo su tiempo escuchando una conferencia de teosofía. Pero si ustedes perciben
que creo que todos lo percibimos en algún momento. Si ustedes piensan, y creo que todos los pensamos en algún momento, que hay algo más, que la vida no puede ser solo lo que nos rodea, si han sentido en algún momento que su vida debe de tener algún sentido, entonces el único camino y el único objetivo de vida, pues es encontrarlo, saber cuál es. Si no, si eso es lo único que importa, pues hay que ir tras eso, ¿no? El primer concepto que tenemos es que la separación, ver las cosas separadas ilusoriamente, porque el universo está todo unido, ver las cosas separadas es producto del yo, de nuestra mente, de nuestro yo separado que nos reconoce a nosotros separados del resto. Pues bien, es algo así como la metáfora que siempre utilizamos, ¿no? El universo, la creación, Dios, como quieran llamarlo, es un océano. Y nosotros somos una gotita de agua. La gotita de agua, ¿no? O el ser humano, es conciencia restringida. O sea, nos damos cuenta de que somos una gotita de agua. Y vemos otras gotitas de agua separadas de nosotros. Y vemos el océano. Pero esa separación es ilusoria. Si nos diéramos cuenta de que somos parte del océano, no habría separación. Pero no habría yo independiente, habría un yo universal, ¿no es cierto? Que es lo que plantean varias filosofías y por supuesto también la teosofía. El yo es esa ilusión de separación. Pues bien, cada uno de nosotros cree que actúa, que hace lo que quiere hacer, creemos que tenemos total control sobre nuestra vida, y cuando nos enfrentamos a la muerte nos damos cuenta de que nada de lo que hemos creído que tiene valor realmente lo tiene. Nada de nuestras luchas materiales, por fama, por dinero, por prestigio, por posición, tienen ningún sentido frente a la muerte. Y eso que vamos a hablar de la muerte nada más. Entonces, ¿hay algo real más allá? La filosofía nos plantea que sí hay algo real. ¿Y qué es eso real? ¿No? Lo mismo que dice el Zen, encontrar la realidad. ¿Qué es encontrar la realidad? Trabajar en nuestro desarrollo, en nuestra evolución física, emocional, mental, pero sobre todo espiritual, para poder darnos cuenta que es la realidad, lo que la religión budista llama iluminación o despertar. El Zen, por ejemplo, nos dice que la iluminación consiste en llegar a ser lo que ya somos desde el principio. O sea, que en esencia siempre hemos sido océano, pero que vivimos en la ilusión de que somos gotita de agua separada. Y que en sí la iluminación consiste en volver a unirnos a ese océano. No olvidemos que la palabra religión significa reunirse, religarse, reencontrarse con aquel principio divino del cual alguna vez fuimos parte, pero que por alguna razón nos separamos. Ese es otro cuento, es otra historia. Religión es religarse. Entonces, partimos de esa idea, o sea, somos en esencia, y además el cristianismo también dice eso, ¿no? Somos imagen y semejanza de Dios, hemos estado en el paraíso, pero caímos y debemos regresar. De ahí la idea de religar o religión. El Zen, decíamos que consiste en eso, en convertirnos en lo que hemos sido siempre, pero que no sabemos porque estamos en la maya, en la ilusión de la cual hablamos. Y ustedes saben que el budismo Zen pues tiene pequeños koanes, ¿no? Pequeños poemas que tratan precisamente de generar paradojas intelectuales para que nuestra comprensión vaya más allá de lo meramente racional e intelectual. Por eso parecen absurdas, pero si uno medita en ellas, les llega a encontrar ese sentido que pretenden precisamente los koanes, es decir, un sentido que se encuentre más allá de la mente, ¿no? Por ejemplo, antes de estudiar, las montañas eran montañas y el mar era mar. Luego me puse a estudiar y las montañas ya no eran montañas, ni el mar era mar. Al final descubrí, cuando me iluminé, que las montañas eran montañas y el mar era mar. Claro, esta historia puede parecer absurda, pero lo que quiere decir es eso, que en esencia debemos convertirnos en lo que somos. Chispas divinas, imagen y semejanza de Dios, si queremos verlo desde el punto de vista religioso,
o conciencias, como lo decía Teilhard de Chardin en sus textos filosóficos, conciencias, ¿no? Ser conscientes de lo que realmente somos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Ese es un trabajo. Ese es un trabajo y existen varios caminos. El que plantea la teoría teosófica o el que plantea la teosofía es el estudio y la meditación. Y es lo que se viene trabajando estos casi 150 años de existencia que tiene, para ir culminando con estas ideas, ¿no? ¿Qué es lo real? Bueno, lo real es lo trascendente, lo que dura, lo que es permanente y eterno. Lo que acaba, lo que empieza y acaba, lo que termina, lo que no dura, lo que no es trascendente, pues no puede ser real, porque es efímero. O puede ser real parcialmente mientras dura, pero lo permanente y lo constante es lo que podemos considerar real. ¿Y qué es lo permanente e inconstante? Para los teósofos, la vida espiritual, la vida interna. Solo cuando somos realmente conscientes, percibimos lo real que hay detrás de la mente. La conciencia se encuentra, no es la mente, la conciencia está detrás de la mente. Y eso se demuestra muy fácil. Si nosotros tratamos de observar lo que pensamos, por ejemplo, esperar que aparezca un pensamiento en nuestra mente, por ahí aparecerá algo y nosotros nos daremos cuenta. Ah, mira, lo primero que pensé fue esto. La pregunta es quién se dio cuenta que fue lo primero que pensaste. Si el pensamiento es tu mente, ¿quién se dio cuenta que pensaste algo? Tu conciencia. La conciencia la tenemos todos. La conciencia puede observar la mente, pero la conciencia casi no la percibimos porque no estamos imbuidos en el mundo mental, y en el mundo emocional, y en el mundo físico. Vivimos para disfrutar los placeres físicos, vivimos para procurarnos emociones agradables, vivimos pensando siempre, nunca viviendo en el presente, sino pensando en lo que hice o pensando en lo que haré. Vivimos poco tiempo en el ahora, vivimos más en el pasado y en el futuro. Pues en esa ilusión, en esa malla en la que vivimos, existe dentro de nosotros esa conciencia. Y esa es la conciencia que debemos ir despertando, accediendo a ella, precisamente para darnos cuenta de lo que es y no es real. A eso se le llama conciencia, presencia, el ser, o ha tenido diferentes nombres, ¿no? Cuando desarrollemos nuestra conciencia, nos iremos dando cuenta que la separación, ¿no?, de los seres humanos, por ejemplo, que somos en esencia una misma cosa, los seres humanos. No estamos separados, ¿no? Que no hay nada, como decía Jiddu Krishnamurti, filósofo indio, no hay nada que le hagamos a los demás que no nos lo hagamos a nosotros mismos. ¿Malo o bueno? Pues bien, una forma de entender la ilusión de la separación es la práctica de la fraternidad. Por eso en la sociedad teosófica nos llamamos hermanos y creemos que el principal principio dentro de la sociedad es la fraternidad, porque es precisamente, de alguna manera, una consecuencia lógica de que todos somos en esencia eso, hermanos, partes de lo mismo, ¿no? Partes de lo mismo, y esencialmente miembros de un mismo cuerpo, ¿no?, que es la humanidad. ¿Qué es darnos cuenta de que todos estamos unidos, de que el universo es una sola cosa, de que no estamos separados de los demás ni de los demás, ¿no? Como decíamos, la mente, para entender, parte. El razonamiento hace eso, ¿no? Si yo quiero entender algo, ¿qué hago? Lo parto en pedacitos y lo analizo por partes. Por lo tanto, dividir las cosas es útil para enfrentarnos al mundo, para comprenderlo, ¿no? Y la mente es la que hace eso. La mente divide, parte, separa, disecciona. Pero la realidad no está partida, la realidad está integrada. Entonces, como dice en la primera frase de La voz del silencio, un famoso libro escrito por la fundadora de la Sociedad Teosófica, la señora Elena Blavatsky, la mente es el gran destructor de lo real. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Volvernos a mentes, destruir la mente? No, no, la mente es una fabulosa herramienta. No podríamos ni hablar sin mente. Pero la mente nos permite desarrollarnos, nos permite estudiar, nos permite comprender. Pero la mente no nos va a enseñar la realidad. Tenemos que trascender la mente. ¿Qué es lo que dicen todas las filosofías espiritualistas de la historia, ¿no? Tenemos que trascender la mente. Entonces,
La meditación, por ejemplo, lo que hace es calmar la mente, callarla. ¿Para qué? Para percibir la realidad. ¿Y qué es la realidad? La unidad de vida. Que todos somos en esencia una misma esencia. Que el otro es mi hermano. Que no puedo estar indiferente al sufrimiento de otros, porque ese sufrimiento es mi sufrimiento. Y eso implica un cambio. Eso implica un cambio de entendimiento. Finalmente, recordar las palabras de la anterior presidenta de la Sociedad Teosófica, la señora Radha Burnier, que decía, una vez que encontramos un camino, una vez que encontramos un fragmento de la realidad, si es que la encontramos, si tenemos la fortuna de encontrarlo en nuestra vida, no hay otro sendero a seguir. Si la vida espiritual es lo que va a trascender, pues no hay otra cosa que hacer. Todo lo demás es entretenimiento. Por supuesto que también puede ser necesario, ¿no? Yo no digo que no abandonen la vida y, y dedíquense a vivir encerrados en un monasterio. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que si hay algo que realmente trasciende, pues debemos seguir ese sendero, ¿no? Debemos dedicarle el tiempo, debemos dedicarle la atención, el estudio, la perseverancia, eh, y todas las cosas que podamos. La realidad también nos limita, pero todo lo que podamos hacer, porque es lo único que importa. Entonces concluyo esta breve charla con algo que puede sonar pesimista, pero no lo es, ¿no? Los seres humanos dedicamos la mayor parte de nuestra vida a obtener cosas materiales. Ayuda a la sociedad en que vivimos, ¿no? Que nos dice que si tienes esto o no tienes esto, eres más o eres menos, eres valioso o no lo eres triunfador o eres un fracasado o fracasada. Y todo eso, todo lo que podamos conseguir materialmente, prestigio, fama, todo eso se diluye al momento de la muerte. Nacemos desnudos y nos vamos desnudos. Si no hay nada más, como digo, cerremos la casa, vámonos, escondámonos y no nos preocupemos. Pero si hay algo más, como los teósofos creemos que hay algo más, es nuestro deber investigar qué es lo que hay. Y una vez que encontremos un hilito de verdad, pues seguirlo, ¿no? Porque es lo que realmente vale. Y no hay otro camino. No hay excusa. No hay, no, será en otra vida, será en otro momento. Bueno, son excusas, ¿no? Pero no hay más que eso. Eso es lo que yo quería compartirles hoy a estimados participantes de esta reunión. Muchas gracias por la atención. Agradecerte, Tomás, muchas gracias, como siempre, ilustrativo, interesante. Agradecerles a todos por habernos escuchado, por estar en esta conferencia, a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, porque han habido personas o hay personas acá de otros países, de México, de Colombia. Generalmente están entrando a nuestras conferencias, por ello estamos muy agradecidos, muy contentos. Saludarlos a todos, darles un abrazo.